Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bienvenidos al estudio bíblico, primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Hoy hablaremos sobre la luz. Dios es luz. La luz, ¿verdad? Qué cosa tan increíble. Qué maravillosa es la luz. La oscuridad no puede expulsar a la luz, pero la luz puede expulsar a la oscuridad. No puede haber comunión entre la luz y la oscuridad. Dios es luz. Lo primero que Dios hizo en la creación fue la luz. Dio el mandato de que de las tinieblas surgiera la luz. Y lo hizo simplemente diciendo que haya luz. Y hubo luz. La luz física lleva la imagen y el sello de Dios. Un Dios que es el mismo luz, es la misma esencia. Él es luz completa. Él no cambia. Él es inmaculado. Y además, como Dios es luz, la oscuridad no lo puede tocar. La luz revela muchas de las facetas de la persona de Dios. A pesar de que no cubre toda la gama de los atributos de Dios, dice mucho acerca de Dios. La luz habla de la gloria, del resplandor, de la maravillosa obra de Dios, de la belleza. También la luz habla de pureza, habla de la santidad de Dios. Dios se mueve sin hacer sombra porque Él es luz. ¿Qué hace la luz en medio de la oscuridad? La luz guía. Nos señala el camino. Nos da el valor para seguir adelante. Por otro lado, la oscuridad es realmente más que la eliminación de la luz. La oscuridad no es solo el opuesto a la luz, sino que es hostil a la luz. La luz y la santidad de Dios están en guerra contra las tinieblas de la maldad. En la palabra de Dios, la luz es usada siempre como retrato de Dios y su verdad. Incluso la luz habla de la sabiduría, de la justicia. El Salmo 27, verso 1 dice, «El Señor es mi luz». Y el Salmo 104, verso 2 dice, «Te has revestido de luz». ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 8, verso 12? «Yo soy la luz del mundo». Estos versículos nos dicen claramente que Dios es la fuente máxima de la verdad, del entendimiento, de la justicia. Nos hablan de que Dios es luz. El Salmo 119, verso 105 dice, «Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino». Cuando caminamos en la oscuridad de la noche, corremos el riesgo de caernos, ¿verdad? De golpearnos la cabeza. ¿Has entrado, por ejemplo, en una habitación? En tu propia habitación y está todo oscuro. ¿Qué haces para no golpearte? Extiendes los brazos, ¿no? Como palpando, como que estás tocando. ¿Dónde está el interruptor? ¿Dónde está la luz? Y tus pasos son cuidadosos. Andas despacio porque si andas ligero es posible que te des con una mesa, con la silla o que choques con la pared. A veces en la oscuridad hay un poquito de luz. A lo mejor esa luz se filtra por debajo de la puerta o por la ventana. Aún la poquita luz de una linterna nos puede ayudar a evitar estos peligros. Lo mismo es verdad con Dios. La luz que su palabra da a nuestras vidas nos cubre. Con esa luz podemos evitar problemas o evitar perdernos. La palabra de Dios dice que caminemos en la luz. ¿Y qué mejor que acudir a la luz verdadera, Jesús?
Yo soy la luz del mundo. El Nuevo Testamento llama a la vida cristiana un caminar o un andar, y este andar comienza cuando damos el paso de fe al confiar en Jesús como nuestro Señor y Salvador. La salvación no es el final de la vida espiritual, es más bien el comienzo. El andar significa hacer un progreso. Se supone que debemos avanzar en nuestra vida espiritual. De la misma forma, cuando un bebé comienza a caminar, él tiene que vencer muchas dificultades. Así también, el creyente debe de aprender a andar en luz. Porque la dificultad más grande que va a tener es el pecado. Obviamente el pecado no es simplemente la desobediencia externa, sino es también la rebelión y nuestros deseos internos. Hay una guerra en el interior. De hecho, en estos días he podido escuchar una predicación que un compañero nuestro nos ha compartido en la Iglesia Cuerpo de Cristo. Hablaba sobre la guerra interna y la guerra externa. La guerra externa es la que tú y yo combatimos con el prójimo. Y la guerra interna es esa lucha espiritual contra el pecado. Es esa lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Hay una guerra exterior y hay una guerra interior. La rebelión, nuestros deseos internos. Pedro negó a Jesús 3 veces y Cristo lo perdonó. Pero lo que hizo Pedro afectó no solo su testimonio, sino que dificultó la obra de Dios también. Juan capítulo 3, verso 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz expone nuestras motivaciones, nuestras acciones. No nos gusta la luz porque queremos continuar en nuestro pecado. Muchas veces durante el día nosotros somos confrontados a escoger entre caminar en la luz, que es la verdad y la justicia, o caminar en las tinieblas, que es la falsedad, es el pecado. El hecho de que la gente ande deprimida en su vida espiritual porque piensa que ser cristiano es difícil, no concuerda con el verdadero cristianismo. Juan dice que en Dios no hay oscuridad, no hay nada negativo. Dios no tiene una gota de maldad. Dios es luz. Por lo tanto, un cristiano, una cristiana amargada, amargado, descorazonado, descorazonada, es una contradicción. Es la luz del rostro de Dios lo que da alegría a la vida cristiana. ¿Cuántas veces nos han dicho qué aburridos son los cristianos, verdad? Todo lo contrario. Tenemos la mejor vida. Tú y yo, en comunión con Dios, podemos estar siempre felices. Por supuesto que llegarán los días duros, los días de aflicción, y estaremos tristes, pero estaremos sujetos a las manos de Dios. El pecado es tinieblas. El pecado produce tinieblas también. La incredulidad también produce tiniebla porque nos hace alejarnos de Dios, que es la luz. ¿Podemos tú y yo caminar siempre en la luz? Esa es una decisión personal. La respuesta de Jesús es bien clara. Juan capítulo 8, verso 12. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, que tú y yo, para que andemos en luz, tenemos que seguir a Jesús. Si tú y yo no seguimos a Jesús, vamos a andar en tinieblas. Dios es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. La luz produce vida, crecimiento, belleza, mientras que el pecado es oscuridad. La oscuridad y la luz no pueden existir juntas, no pueden convivir en el mismo lugar. Cuando caminamos en la luz, las tinieblas se van. Si nos mantenemos aferrados al pecado, entonces la luz se va. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Así como la oscuridad no puede existir sin la presencia de la luz, tampoco el pecado puede existir en la presencia de un Dios santo. Muchas personas dicen conocer a Dios y tener comunión con Él, sin embargo, caminan en tinieblas. Muchos de nosotros muchas veces andamos en tinieblas, andamos en pecados. No somos perfectos. Es cierto.
Y además el pecado nos separa de Dios, nos aleja de Él. La idea de que tú puedes tener comunión con Dios sin apartarte de una vida de pecado es una mentira. ¿Te das cuenta que tienes que vivir una vida santa para tener comunión con Dios? ¿Me doy yo cuenta de eso? ¿Estoy dispuesto a confesar mi pecado y apartarme de él? ¿Te das cuenta que tú y yo podemos escoger no pecar? ¿Estás cansado, estás cansada de batallar con el pecado en tu vida? Son preguntas que tú y yo sabemos la respuesta. Las sabemos. Pero el pecado es más fuerte que nosotros. Sabemos que para dejar de pecar hay que acercarse a Jesús. Tenemos que acudir a esa luz. Pero aún así seguimos en pecado, seguimos en oscuridad. La luz habla de la pureza de Dios, de la santidad de Dios. La oscuridad no es solo el opuesto a la luz, sino que es hostil a la luz, como te estaba diciendo. La luz y la santidad de Dios siempre están en guerra. Hoy hablando de luz y también de oscuridad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, versículo 7, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo tratamos algunas veces de ocultar el pecado? ¿Sabes cómo lo hacemos? Mintiendo. En primer lugar, le decimos mentiras a otros. Queremos que nuestros amigos piensen que somos muy espirituales. Así que les mentimos en cuanto a nuestra vida. Tratamos de impresionarles fingiendo ser lo que no somos. Queremos que piensen que estamos andando en la luz, aunque en realidad estamos andando en tinieblas. Una vez que uno comienza a mentirle a los demás, tarde o temprano comienza a mentirse a sí misma. Y es posible que tú y yo vivamos en pecado y que aún así nos convenzamos a nosotros mismos que todo está bien en nuestra relación con el Señor. Un buen ejemplo de esto es el rey David. En los tiempos en que los reyes salían a la guerra, David se quedó en Jerusalén y cometió una serie de pecados que le trajo dolor y problemas para el resto de su vida. Para comenzar, él fue el culpable de inmoralidad sexual con Betsabé, la esposa de Urías, que era uno de sus soldados. Cuando David descubrió que Betsabé estaba encinta, él ideó un plan para encubrir su pecado. Llamó a Urías del campo de batalla y lo mandó a su casa para que se acostara con Betsabé con la esperanza de que la gente pensara que Urías era la causa del embarazo de Betsabé. Pero Urías se negó a ir a su casa. Y me gusta la reacción de Urías contra David. Sí, contra David, el que tenía el corazón conforme a Dios, el propio rey. Dice, David, ¿cómo voy a ir a mi casa a disfrutar de mi esposa, del descanso, cuando mis compañeros de batalla están sufriendo? Yo tengo que estar ahí, en primera línea. Entonces David mandó a Urías de regreso a la batalla y arregló para que fuera matado durante la lucha con el enemigo. Es decir, le puso en una posición de esa batalla donde la situación era más dura. Después de recibir la confirmación de que Urías había muerto en el campo de batalla, David tomó a Betsabé como esposa. David se mintió a sí mismo. Él siguió cumpliendo con sus deberes reales, como si nada hubiera pasado. David pensaba que nadie en palacio sabía de su pecado, pero Natán sí lo sabía, Dios sí lo sabía. Así que Natán le tendió una trampa a David contándole el caso de un hombre rico que le robó y mató a la única ovejita que un hombre tenía. Como era de esperar, David se puso furioso con aquel hombre. Entonces Natán le dice, tú eres ese hombre, David. Una vez que comenzamos a mentirle a los demás, una vez que empezamos a andar en oscuridad, es solo cuestión de tiempo cuando comenzaremos a creernos nuestras propias mentiras. La caída espiritual se vuelve aún peor cuando tratamos de mentirle a Dios. Escuchamos estudios bíblicos, enseñanzas, pero no nos tocan el
Abraham Lincoln solía decir que el hombre mentiroso tiene que tener buena memoria. Y cuando una persona se pasa el tiempo mintiendo y fingiendo, termina corrompiendo su carácter. Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará. David trató de encubrir su pecado y esto le costó su salud, su alegría, su familia, casi su reino. Cuando callé, mis huesos se envejecieron. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Confesar viene de dos palabras griegas, homos, que significa lo mismo, y lego, que significa habla. Así que poniendo las dos palabras juntas significa literalmente hablar la misma cosa, indicar que algo está de acuerdo, admitir algo. Confesar nuestros pecados significa que estamos diciendo lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Es estar de acuerdo con Dios, que nuestros pecados son malos, nos llevan a la oscuridad, nos alejan de la luz. La confesión es algo serio. No es decir una oración toda poética o de dar excusas acerca de nuestra vida. No, es orar. Señor, sé que estoy en pecado, estoy haciendo las cosas mal, lo siento. Es orar, pero de corazón. Quebrantando tu corazón, humillándote realmente. Si es tu caso, ora al Señor. Señor, he pecado. Confiesa tu pecado. Señor, perdóname. Recuerda que tus pecados, mis pecados, le costaron a Jesús su vida. Al pedirle perdón a Dios, reconocemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso debemos darle gracias a Dios por su gran misericordia, por el precio tan caro que pagó por nuestros pecados. ¿Qué pecados en tu vida necesitan ser perdonados? Es el tiempo de confesárselos al Señor. Dios declara, Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso me incluye a mí. La Biblia dice que yo he pecado, mi conciencia me dice que yo he pecado, mi razón me dice que yo he pecado. Cada parte de mi naturaleza caída de Adán me acusa y me dice culpable. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué acabamos de leer? Primera carta de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tal vez piensas que tu pecado es demasiado grande para que Dios te perdone, pero la palabra de Dios dice que cuando confesamos, Dios perdona. Pero si tú y yo nos negamos a creer eso, entonces estamos insultando, por decirlo de alguna manera, la fidelidad de Dios, porque Dios no puede mentir. Tú podrás decir que no te mereces la fidelidad de Dios. Tienes razón, no la merecemos. Ninguno de nosotros se la merece. Ese no es el punto. El punto es que aunque cuando nosotros somos infieles, Él se mantiene fiel, Él permanece fiel. ¿Y qué significa que Dios es justo? Significa que Él no puede pasar por alto el pecado de la gente. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Desde el principio, los sacrificios fueron ofrecidos por el pecado, sangre fue derramada. Y esto no podía cambiar porque Dios no cambia. Se tenía que hacer justicia para poder lidiar terminantemente con el pecado. Como la gente no podía pagar la multa por sus pecados, Dios tomó el castigo en sí mismo, a través de Jesús. De esta forma se hizo justicia, se abrió el camino para que Dios nos perdonara, nos limpiara de toda maldad. Aquellos que le confiesan sus pecados a Dios pueden estar seguros que Dios les va a perdonar. ¿Crees esto? ¿Crees tú en esta palabra? El rey David, después de su fracaso moral con Betsabé, anhelaba que una cosa parecida sucediera en su corazón, con la esperanza de que las manchas de su pecado fueran lavadas. Y David clama, Salmo 51, verso 10, Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. La buena noticia para David
La buena noticia para Él, para nosotros, es que nuestros pecados pueden ser eliminados. Cuando necesitamos ser limpiados, las palabras familiares de Juan nos dan esperanza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros no podemos limpiar nuestros propios corazones, solo Dios puede hacerlo. Si le confesamos nuestros pecados a Él, Él nos promete limpiarnos completamente. Una verdadera confesión a Dios crea limpieza de Dios en nuestra vida. Señor, examina y reconoce mi corazón, pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por el mal camino y me guiarás por el camino eterno. Salmo 139, versículo 23 y 24. Cuando tú y yo cometemos pecado, andamos en oscuridad. Y esa oscuridad nos aparta de la luz, nos aparta de Jesús. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. El problema es que el pecado nos está apartando de la presencia de Dios, nos está apartando de la luz. Vuelve a esa luz, vuélvete a Dios, confiesa tu pecado. Hoy es un buen día para hacerlo. ¿De las tinieblas a la luz o de la luz a las tinieblas? ¿Empezaste bien en la luz y ahora estás en tinieblas? ¿Empezaste en tinieblas y ahora estás en luz? ¿Qué harás tú? Si estás en pecado, ¿qué harás? ¿Confesarás tu pecado a Dios o seguirás en tinieblas? Podríamos estar mucho tiempo hablando y hablando, pero este es el mensaje que queremos compartir contigo. Confiesa tus pecados. Ponte de rodillas ante el Señor. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si confiesas ahora tus pecados, recuerda que Dios es fiel y justo para perdonarte, para perdonar tus pecados y además para limpiarte de toda maldad. La decisión es tuya. ¿Qué vas a hacer, hermano, hermana, que estás escuchando este mensaje? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás en tinieblas? ¿O acudirás a esa luz preciosa de Dios? La decisión es tuya, y tú lo sabes. Radio Solidaria, una radio comprometida.